Quedó mucho por tocar, pero por la falta de tiempo, obviamente en esta primer seminario así introductorio de un día no es posible. Pero es muy importante entender qué pasó desde el momento de la crucifixión de Jesús hasta nuestros días. Son 2000 años. Porque han sucedido desde el punto de vista providencial acontecimientos sumamente importantes. Cada uno de ellos es una conferencia. Los mismos ciclos de los paralelos históricos. Es una sola conferencia, es decir, los historiadores reconocen lo cíclico, la repetición de eventos históricos, pero no han podido comprender por qué, desde el punto de vista de la providencia, se llevaron a cabo esos eventos. Y eso es muy importante. Pero como no tenemos tiempo, aún así quiero llegar a la última parte, que es la segunda venida. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera esperanza de toda la humanidad. El Mesías viene con la autoridad, la potestad de cortar sustancialmente con el linaje de sangre que viene de la caída de Satanás y abrir las puertas para una verdadera y eterna comunión con Dios, sin influencias, sin tentaciones, sin nada que tiene que ver con la caída. Entonces Jesús habló de esta segunda venida y fue la esperanza de toda la humanidad hasta nuestros días. Apocalipsis 22:20, ya casi sobre el final del Apocalipsis, el final de la Biblia. Juan recibe la revelación en la isla de Patmos. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Y en ese momento él transmite: vengo pronto. Estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces, si a usted, don Carlos, le dice: bueno, el seminario va a empezar dentro de poco, el conferencista viene pronto, usted nunca va a pensar que pueden llegar a pasar 2000 años. Y esa fue la realidad de los discípulos de Jesús. Vengo pronto, vengo en breve. Algunos de ustedes no gustarán la muerte antes que vengan la llegada del Hijo del Hombre. Algunos de ustedes no van a morir y van a ver al Hijo del Hombre volver. O sea, quiere decir que como máximo en 70 años, 60 años que vivía en esa época, va a volver. Sin embargo, no pasó. No pasó ni en los 60, ni en los 70, ni en los 100, ni en los 200. Y todo el tiempo se está hablando, desde el inicio, sobre todo el siglo pasado. Estamos en los últimos días. El Señor viene, el Señor viene. Y si ustedes van a las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, muy fuerte. Ya viene, estamos en el tiempo, hay que arrepentirse porque el Señor ya viene. Hay iglesias incluso que tienen, no sé si aquí en Costa Rica, pero en Estados Unidos tienen un techo corredizo. Porque, como lo vamos a ver un poquito más detalle, ahí tengo que ir rápido. Así que vamos rápido. En un versículo bíblico habla acerca del arrebatamiento, ¿no es cierto? El Señor va a venir en las nubes del cielo con sus ángeles al sonar de la trompeta del arcángel y todos vamos a subir a encontrarnos con el Señor en el cielo. Entonces, si en estos momentos viene el Señor en el cielo, nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Entonces, algunas iglesias tienen su techo corredizo. Algunos conductores, no sé aquí en Costa Rica, pero en Estados Unidos lo vi, en el paragolpe, decimos nosotros atrás, ¿cómo le dicen? Parachoque. El bumper dice: este auto está siendo conducido por un cristiano. En el caso del arrebatamiento, este vehículo se quedará sin conductor. ¿Aquí no dice eso? ¿No lo ven? Ok. Yo se los traigo algún día. Está en inglés, obviamente. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde se va a producir esta segunda venida que Cristo prometió? Por lo tanto, si Cristo la prometió, se va a cumplir. Lo primero que debemos resolver es cómo, porque hay dos interpretaciones de los mismos versículos bíblicos. Por ejemplo, si nosotros leemos Mateo 24, 29, 30, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas de los cielos serán sacudidas,
y verán al Hijo del Hombre, es decir, al Mesías, al Cristo, viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, etcétera, etcétera. Es decir, aquí habla de las nubes del cielo, que es lo que se conoce en círculos teológicos como la interpretación literal. Entonces, si creemos en esta interpretación literal, la venida de Cristo ocurrirá en las nubes. Pero si nosotros vemos qué sucedió 2000 años atrás, Jesús, como vimos en la conferencia de la caída, dice en Mateo 13:34, habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Hay muchos pasajes en la Biblia que son un símbolo. Todo es verdad, quiero que esto no se confunda, ¿ok? Todo lo que está aquí es sagrado, todo lo que está aquí es palabra de Dios, todo lo que está aquí es voluntad de Dios. Algunas explicaciones son hechos literales, históricos, otros son cuentos, son historias, son alegorías, son parábolas, que quiere decir que son mensajes, que cuando llegue el momento serán develados. Entonces vamos a tomar un ejemplo claro de una segunda venida. Esto fue 2000 años atrás. En la Biblia registra en Malaquías 4:5, si ustedes leen, es el último versículo de la Biblia, de acuerdo al Antiguo Testamento. Y sostiene, esta Biblia es un poquito chiquita. Malaquías es el último libro de la Biblia donde sostiene que en los últimos días, la señal que Él da, ¿lo tiene usted ahí? En los últimos días, Dios enviará al profeta Elías. Esa es la señal que Dios da. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Acá se me traspapeló. Malaquías 4:5. Ya termina el Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ok. ¿A quién le va a enviar Dios? A Elías. ¿Y qué pasó 2000 años atrás? Aparecieron los discípulos proclamando que ¿quién había llegado? Jesús, el Mesías, ¿no? Los discípulos proclaman que había llegado el Mesías. Entonces los discípulos le preguntan, ¿dónde está quién? Elías. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Elías es quién? Juan. Y esa es nuestra fe. Si lo dijo Cristo, eso es verdad. Que fue muy difícil para los judíos aceptarlo. Pero entonces, en la segunda carta de Reyes, capítulo 12, versículo 11, dice que Elías se fue al cielo en una carroza de fuego. ¿No es cierto? Vamos a imaginarnos que nosotros somos los judíos y leemos. Yo les envío al profeta Elías antes que llegue el día de Jehová, grande y terrible. O sea, antes de que aparezca alguien diciendo yo soy el Mesías, primero ¿quién tiene que venir? Elías. Elías. Elías se fue al cielo en una carroza de fuego. Entonces, ¿dónde vamos a estar mirando nosotros? El cielo. ¿Está claro? Esa es la situación aún hoy en día. Estaba compartiendo con alguien. Aún hoy en día, el pueblo judío está esperando la llegada de Elías, que venga del cielo, y preparan el agua para el camello y todo. Si no viene Elías, no hay Mesías. Ese era el entendimiento de ellos. Sin embargo, ¿qué sucede? Jesús dice, no, Elías vino. ¿Elías es quién? Juan. O sea que Elías vino. La segunda venida de Elías no es Elías el que se fue al cielo en la carroza de fuego. ¿Está claro? La segunda venida, el cuerpo físico vuelve a la tierra, como lo leímos en Eclesiastés. No puede volver el cuerpo físico de ese ser humano que ya terminó su función física. ¿Qué quiere decir esto? Que viene alguien con la misión de Elías. Como dice Lucas 1:17. ¿Se lo quiere leer o lo tengo acá? ¿Lo quiere leer? Lucas 1:17. Dice claramente que Juan el Bautista va a venir con el poder y el espíritu ¿de quién? De Elías. Entonces la segunda venida no es el cuerpo físico de esa misma persona, será el cuerpo físico de otra persona con esa misión, esa responsabilidad. ¿Qué dice ahí? E irás delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y de los rebeldes a la prudencia del justo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Exactamente. Entonces, Él es. Por eso Jesús dijo, Él es. Estaba profetizado, el arcángel Gabriel lo había anunciado. Por eso Él dice en Mateo 11, 14, 15, si queréis admitirlo, no va a ser fácil. Él no va a ser fácil. Yo les digo, Él es el Elías que había de venir. Entonces Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No va a ser fácil. Entonces nosotros tenemos dos profecías, y esto es muy importante entenderlo, y espero que después podamos seguir hablando si se me acaba el tiempo. Porque en la Biblia existen en muchas ocasiones profecías que parecen contradictorias, y los críticos sostienen eso. No, esta vía es contradictoria, como acá dice A, acá dice B. No es que sea contradictoria, lo que sucede es que depende de la responsabilidad del hombre por un lado, depende de la situación providencial, depende de los tiempos. Dios da dos tipos de profecías. Entonces, una de las profecías que existía en el Antiguo Testamento es la de Daniel 7:13, donde habla la llegada del Señor en las nubes. Pero a su vez tenemos la profecía en Miqueas, que dice que el Señor va a nacer, ¿en dónde? En Belén. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a leer. Yo seguía contemplando las visiones de la noche y aquí en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Dice Daniel. Miqueas 5:1, mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor de las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel y cuyos orígenes son de antigüedad desde los días de antaño. Es decir, hay dos tipos de expectativas. Puede que venga en las nubes, pueda que nazca en la tierra. Esas son las profecías. Marcos 8, 11, 12. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dándole un profundo gemido desde lo profundo de su ser, dice, porque esta generación pide un signo, yo os aseguro, no se dará a esta generación ningún signo. ¿Cuál es la señal de los últimos días? ¿Cuál es la señal? Vamos a avanzar porque si no, no voy a tener tiempo. ¿De qué manera vamos a poder comprender cómo se va a producir esta segunda venida? La segunda de Juan 1, 7, 8 dice, muchos seductores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el seductor y el anticristo. Cuidado de vosotros, etcétera, etcétera. Sosteniendo la importancia del nacimiento de la carne, como les dije antes. Dios creó a Adán y Eva en la tierra. Dios envió a Jesucristo en la tierra. La voluntad de Dios es en la tierra. El ideal de Dios es en la tierra. Vamos a avanzar. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay versículos que nos dan a nosotros a entender que puede existir esa aparición literal en las nubes. Sin embargo, el principio nos enseña que no es así. ¿Qué es lo que significa la palabra cielo? Incluso cuando nosotros analizamos el Padre Nuestro en Mateo, Padre Nuestro que estás en los cielos, pero no se refiere al marco literal del firmamento que nosotros estamos viendo con nuestros ojos físicos. El cielo tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo celestial, tiene que ver con la esfera, la dimensión de lo que está centralizado en Dios. Mientras que la tierra con lo profano, lo inferior, lo caído. Entonces la primera de Tesalonicenses 4:17 habla de eso, que en los últimos días se va a producir esa resurrección, ese surgimiento desde la tierra, desde lo profano hacia el cielo, que es lo celestial. Por eso el principio divino nos dice que nacerá en la tierra. Una de las razones es en Apocalipsis 12:5. Dice, la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Su hijo es el Mesías. Vamos a pasar más rápido porque si no, no voy a tener tiempo. Lucas 18:8. Tenemos música de fondo. Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahora, yo les hago una pregunta. Si ustedes aún no sean grandes devotos ni creyentes profundos,
Si de repente ven que alguien comienza a bajar de las nubes del cielo con un montón de ángeles, una trompeta, ¿ustedes no van a tener fe en esa persona? Más vale que sí, ¿no? Pero Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, va a hallar fe sobre la tierra. La única manera en la cual pueda haber fe o no fe es si aparece un hombre de carne y hueso como fue él. Porque no debemos confundir, Jesús fue el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, pero externamente hablando, ¿cuántos ojos tenía Jesucristo? ¿Cuántos ojos tenía? ¿Dos? ¿Sí? ¿Cuántas orejas tenía? ¿Cuántas piernas tenía? ¿Cuántos brazos? ¿Cuántas cabezas? Externamente hablando, era un joven de 30 años. ¿Quién tiene 30 años acá? 30, 31. ¿Quién? ¿32? No, muchas gracias. Usted sí que es un hermano, ¿no? ¿Nadie anda en los 30 por ahí? Ok, bueno. A ver, parate un segundito ahí. Con el pelo más largo, con barba, pero... Jesús externamente era como él. ¿Tu nombre? Golmer. Externamente era un ser humano de carne y hueso, que comía, que bebía, que dormía, que oraba, que hablaba, que predicaba, que caminaba. La única diferencia con el resto de todos los habitantes de Israel y de la humanidad es que era el Hijo de Dios. Era uno con Dios. ¿Sí? Pero externamente era un hombre de carne y hueso. Por eso la dificultad de creer en él. Aún haciendo milagros. Cuando Jesús dice, si no creen en lo que yo les digo, por lo menos crean mis obras. Para que creáis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Comienza a hacer milagros, a ver si creen en mí. Aún así no creían en él. Entonces él dice, va a hallar fe en esta tierra, porque él no la halló. Hay muchos versículos, pero tenemos poco tiempo. Y si analizamos de nuevo el propósito original de la creación, Dios les habló a Adán y Eva para establecer estas tres bendiciones, ¿recuerdan? Porque dijimos antes, la venida del Mesías, la necesidad de que Dios envíe al Mesías, ¿es consecuencia de qué? Exactamente. Si Adán y Eva no hubiesen caído, sería necesaria la llegada de un Mesías. Si acá estamos todos sanos y nuestra salud física está absolutamente en 10.0 condiciones, nosotros no necesitamos ningún médico que venga de emergencia. El Mesías viene porque hay pecado. ¿Y por qué hay pecado? Porque Adán y Eva no establecieron ese ideal. Entonces el segundo Adán viene a establecer ese ideal de las tres bendiciones. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, el primer Adán, como habíamos visto en el Génesis 3:24, el árbol de la vida, en Apocalipsis 22:14 habla del Adán postrero, que es Jesús, debe nacer en la tierra. Porque el ideal de Dios, cuando habla con Adán y Eva, es para establecerlo en la tierra. Por más que ellos han fracasado, por más que causó mucho dolor en el corazón de Dios, aún así, dice Isaías 46:11, yo lo voy a establecer. Y está esperando con ansiedad la llegada de su Hijo Jesús, para establecer el ideal en la tierra. Y establecer estas tres bendiciones. Es decir, que aún el nacimiento de Jesús 2000 años atrás, originalmente, era para establecer estas tres bendiciones. Lo que Adán y Eva no habían realizado. Establecer la unidad absoluta con Dios, la perfección de su corazón, la perfección de su amor, uno con Dios, lograr una familia verdadera y un modelo de dominio de amor verdadero sobre toda la creación. Luego, a través de la bendición, cortar con el linaje caído, con el linaje satánico que mora, como decía el apóstol Pablo, en la sangre de la humanidad caída. Porque todos venimos de ahí. Este primer hombre, esta primera mujer, cayeron. Es como si tuvieran un cáncer o un SIDA, el VIH, espiritualmente, vamos a decirlo así. Ellos contrajeron este VIH y los hijos lo tienen, y los nietos y los descendientes, y llega hasta nuestros días. El único que tiene la posibilidad de cortar con eso es el Hijo de Dios, para que podamos tener una nueva vida y una nueva relación con Dios.
luego multiplicando las familias, las sociedades, las naciones y estableciendo el reino de los cielos. Y me estaban haciendo una pregunta en el intervalo, porque los reinos de los cielos, el reino de los cielos, primero se tiene que establecer en la tierra. ¿Qué dijimos? ¿Quiénes moran en el mundo espiritual? ¿Quiénes están en el mundo espiritual? Aparte, las personas que ya no están en el mundo físico, ¿no es cierto? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera. ¿Están en el mundo espiritual o no? ¿Están? Absolutamente. Ahora, ¿con quién estaba? Contigo estaba hablando muy profundamente de eso. Uno tiene un periodo de tiempo donde cultiva su espíritu, lo va formando. Cuando uno nace es como un papel en blanco o es como un diamante en bruto. Es a través de nuestras acciones que vamos puliendo y lo vamos haciendo brillar nuestro espíritu, nuestro corazón. Después este cuerpo se termina, el aspecto físico. ¿Qué queda? Queda el yo espiritual, ¿sí? Entonces, si yo durante mis 120 años, para seguir contentando acá, Juan Pablo era, a Juan Pablo, durante mis 120 años yo fui un abusador, un ladrón, un egoísta, un violador, un asesino, cultivé ese tipo de corazón egoísta, ese fue mi espíritu. Ahora, ¡pap!, se descompone mi cuerpo, ¿qué queda? ¿Qué tipo de espíritu tengo? ¿Divino? Corrompido, sucio, bajo, caído, todo. Ay, Dios, perdóname. Sí, muy fácil, Dios, perdóname. Pero vos ya puliste muy mal tu espíritu. Por más que me pidas perdón, esto es lo que vos cultivaste en tus años de vida. Yo te enseñé, te guié, te mandé a la iglesia, te expliqué. Fue tu responsabilidad. ¿Y a qué nivel del mundo espiritual voy a ir? ¿Con quién voy a estar? Con el mismo tipo de personas. Eso también es importante entender. A veces las escrituras nos confunden un poquito. Pensar que está el fuego eterno, el infierno. Uno se porta mal y este Dios de amor creó las estrellas, los planetas, las galaxias, el reino mineral, vegetal, animal, al hombre, la mujer, y creó en algún lugar del universo una casita con un fuego eterno. Entonces, cuando sus hijos se portan mal, a quemarlos vivos ahí. No. Un Dios de amor no puede hacer eso. Pero está en la Biblia. Bueno, entonces volvemos otra vez a esos pasajes que son símbolos. Tiene un significado. Pero no es que Dios nos manda ni al reino de los cielos preciosos ni al fondo del infierno. Uno va al lugar de acuerdo al espíritu que cultivó en su vida. Es así. Entonces yo cultivé esto, se termina mi vida física, estoy en la dimensión espiritual, ¿con quién estoy? Bueno, si fue un violador, un asesino, un corrupto, voy a estar con ese tipo de gente. Por eso decimos que es un infierno. Apenas me doy vuelta a tener un violador. Ay, ay, ay. Y ahora, es un infierno. Ahora, por el contrario, si a través de mis acciones, de servir a los demás, que no es fácil, pero servir a los demás, buscar el bien de los demás, preocuparme constantemente en servir, desarrollé un espíritu como la Madre Teresa de Calcuta, como Mahatma Gandhi, como los apóstoles de Jesús. Entonces, cuando yo vaya al mundo espiritual, voy a estar rodeado de gente como la Madre Teresa, Mahatma Gandhi, los discípulos de Jesús. Entonces podemos hablar de un paraíso. Pero lo que hay en el mundo espiritual son las personas que dejaron esta tierra. O sea que si no hay reino de los cielos en la tierra, no hay reino de los cielos en el mundo espiritual. Eso es solamente lógica. No tiene que haber estudios profundos de teología. Por eso dice el reino de los cielos en la tierra. Ahora, una vez que se desarrolló esa dimensión de unidad total con Dios y se acaba la vida física, ok, entonces está este reino de los cielos en el mundo espiritual, compuesto por hombres y mujeres como Jesús fue y nos enseñó 2000 años atrás. Por eso siempre enfatizamos la importancia del cumplimiento de la responsabilidad del hombre. Jesús promete esta segunda venida. Entonces dijimos, en el Apocalipsis 17:15 habla acerca del agua, representando a la humanidad caída, donde estaba la ramera. Y las nubes representan a lo celestial, dijimos. Por eso este pasaje en realidad lo que nos está enseñando es que en el momento de la segunda venida,
cuando uno se encuentre con el Señor la segunda venida, sale de esa posición caída, pecaminosa o egoísta, sin necesidad de ser un delincuente, pero de una situación caída, y tiene un proceso de resurrección, así como el agua cuando, ¿no?, recibe los rayos del sol. Por eso está esta figura en la Biblia. La luz del sol representa a Dios, su amor y su verdad. Cuando nos toca a nosotros como personas caídas, ¿qué nos produce? Un bienestar, ¿no es cierto? En términos figurativos se habla de resurrección. Uno se siente mejor, uno está más cerca, más puro, más elevado de ese ideal. Es lo que te comenté recién. Y vamos rápido, hay muchísimas. Entonces, de la misma manera que Juan Bautista heredó la misión de Elías, el Señor de la segunda llegada heredará la misión de Jesús. Por eso la Biblia dice que en la segunda venida va a nacer alguien con un nombre nuevo. Tenemos algunos versículos en la Biblia que claramente nos enseñan, así como fue con Juan el Bautista y Elías, la segunda venida será con un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17, por ejemplo, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Siempre se enfatiza esto, porque algunos no van a querer escuchar. O si no, va a haber otros que van a escuchar, pero les va a costar tanto que no van a querer recibirlo. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil. ¿Ustedes se creen que fue fácil aceptar que Jesús de Nazaret, el hijo, como les dije, ilegítimo de este carpintero de Galilea, era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Fácil o difícil? Fue difícil, aún haciendo milagros, caminando sobre el agua, resucitando a Lázaro, transformando el agua en vino, los panes, los pescados, de todo hizo. Y aún así no creyeron en él. ¿Fácil o difícil? Difícil, es difícil. Por eso él dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 3:12. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. Y grabará en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, dice el Apocalipsis. Ya no va a ser en el mismo lugar. La nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estos son algunos de los versículos. Vamos rápido y podemos después debatir más. Pero la segunda venida se va a producir, como fue la primera venida de Jesús y como fue originalmente el nacimiento de Adán, en la tierra, para establecer el ideal. Y así como vimos en el ejemplo de Elías y Juan el Bautista, va a nacer alguien con la misma misión, con la misma responsabilidad, pero con un nombre nuevo. ¿Y cuándo se va a producir esto? En Mateo leemos, dice: mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Solamente Dios sabe en qué momento se va a producir la segunda venida. Y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, si el día del Señor viene como ladrón de la noche, los ladrones cuando van a robar tocan la trompeta y dicen: venimos a robar, abran la puerta. No. Ladrón en la noche, en silencio. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, etcétera, etcétera. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No tengo tiempo, pero hay muchos pasajes en la Biblia donde habla acerca de estos últimos días, de señales de los últimos días, y enfatiza que siempre que hubo algo crucial en la providencia de Dios, Dios siempre reveló el mensaje para darnos cuenta del tiempo que había llegado. En Amós 3:7 dice:
No hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y no hay nada más importante en la historia de la humanidad, no solo providencial, de la humanidad, que el nacimiento del tercer Adán. No hay nada más importante. O sea, que cuando lleguen los tiempos, de alguna manera Dios va a escoger los medios para revelarlo. Y vamos a pasar rápido. Estas son las pocas personas que conocieron de la llegada del Mesías. Porque es muy interesante. Si ustedes se ponen a pensar, qué lástima que no tengo tiempo, todo esto es tan precioso. Si ustedes se ponen a pensar, cuando nació Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, viene a Israel, ¿cuántas personas sabían que había nacido en Belén el Hijo de Dios? Muy pocos, ¿no es cierto? No es que todo Israel automáticamente se enteró que había nacido el Hijo de Dios. Nació ahí en Belén el Hijo de Dios, y a los 30 años hay un evento ahí cuando tenía 12 que está leyendo las Escrituras y todos se quedan sorprendidos por su sabiduría, pero básicamente a los 30 años aparece diciendo este joven: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y era un pequeño grupito que sabía. Otro día lo hablamos de por qué Dios no lo reveló ampliamente al pueblo de Israel, que venía el Hijo de Dios. Y fueron 2000 años, como les había dicho antes, hasta el nacimiento de Jesús. Debido a su crucifixión, ese ideal del reino de los cielos en la tierra queda postergado. Lo vimos antes. Hay que esperar un tiempo providencial para que se cumplan las condiciones de nuevamente encontrar al Hijo de Dios en la tierra. ¿Y cuándo se va a producir? Aquí nos ayudan los paralelos de la historia. Porque si ustedes ven esos 2000 años que van de Abraham a Jesús, todo era un fundamento, una preparación. Es como un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo para recibir al Hijo de Dios. Pero cuando vienen no lo reciben, todos estos ladrillos como que se cayeron. ¿Se entiende? Entonces, si todo este fundamento que se construyó se cayó, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a construir el fundamento para que vuelvan a darse las condiciones para que nazca alguien sin pecado original en esta tierra. Por eso la historia tiene un paralelismo impresionante. Esto es lo que tienen que aprender los historiadores. Detrás de todos los acontecimientos que muchas veces no entendemos, está la providencia de Dios. Entonces, así como los israelitas, el primer Israel, sufrió 400 años de esclavitud y de sufrimiento en Egipto, lo mismo sucede con el pueblo cristiano, con la persecución en el Imperio Romano. Así como hubo 400 años en el periodo de los jueces, que tenían la función de profeta, de sumo sacerdote y de rey, también tenemos la época de los patriarcas en el cristianismo. Otro día lo hablamos con más detalles, pero quiero ir rápido para que lleguemos a los tiempos. Se une el reino en 120 años, aparece el primer rey de Israel, que fue ¿quién? Saúl. Saúl 40, después ¿quién vino? David 40 y después Salomón. El reino unido de Israel. De la misma manera surge el reino cristiano. En este caso no fue un rey, fue un emperador. ¿Quién fue? Salomón, con sus hijos, con sus nietos, un periodo de 120 años, 119 más exactamente. Luego, debido al pecado, la confusión, Israel queda dividida en Caín y Abel, Israel y Judá. En el cristianismo se dividen en Oriente y Occidente. Periodo de cautiverio y Babilonia, Israel 210 años, el cautiverio y el retorno papal 210 años. Aparece sobre el final del periodo Malaquías como preparación, como reformador para la llegada de Jesús. Y en 1517 Lutero con la Reforma, preparación para la segunda venida. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sumamos estos años, de acuerdo a la historia providencial, nos muestra claramente que entre 1917, bueno, aquí no está, si ustedes suman, no está hecha la cuenta aquí, a partir de 1917 están dadas las condiciones para que nazca ese bebé, con esa misión, que recibirá de Jesucristo, para establecer el ideal en la tierra. Y va desde 1917 hasta 1930. En ese periodo tiene que nacer alguien con esa misión. La tercera pregunta es ¿dónde? ¿Dónde se va a producir esta segunda venida? Es otra gran pregunta que se han hecho muchos. Hay versículos bíblicos que indican que
puede llegar a ser Israel. Y se preguntan, porque el mismo Jesús nació en Israel. Jesús era judío, ¿no es cierto? Nació en una familia judía, en el pueblo de Israel. Y aquí Jesús, cuando le preguntan acerca de la segunda venida, cuenta esta parábola, Mateo 21, 33, 43, donde básicamente, y no tengo tiempo, Jesús da a entender que la segunda venida no se va a producir en Israel. ¿Por qué? Porque básicamente, a través de esta parábola de la viña, dice que había un dueño de la viña, que representa a Dios, que tenía a las personas que se las había alquilado para que dieran sus frutos, y mandaba a sus siervos a cobrar, ¿no es cierto?, el fruto, lo que ellos debían pagar. Pero cada vez que mandaba a uno de sus siervos, ¿qué hacían? Los mataban. Es decir, cada vez que Dios mandaba a los profetas, lo que leímos en la palabra de Jesús, ¿cuántas veces se te han enviado a ti los profetas y tú los has matado? Entonces Dios mandaba profeta tras profeta, era rechazado una y otra vez. Y finalmente dice la parábola que el dueño de la viña decidió mandar a su hijo. Bueno, mi hijo lo van a respetar. Y dice que hicieron con el hijo, lo mataron. Entonces, utilizando esta parábola, Cristo enseñó, la segunda venida no se va a producir en Israel. Y dice, por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Vamos a avanzar. Qué lástima que no puedo compartir todo esto. En el Apocalipsis 7:24 dice lo siguiente: luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, es decir, el Mesías, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quien se había encomendado causar daño a la tierra y al mar: no causes daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con sello la frente de los siervos de nuestro Dios, etcétera, etcétera. Mateo 24:27 dice algo muy similar. Jesús dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que vendrá de oriente. Eso no es una sorpresa para nadie, porque aún todas las religiones principales han tenido su inicio en Asia, en Oriente. La pregunta es, ¿a qué se refiere Oriente físicamente cuando analizamos este pasaje? Porque en la revelación que recibe Juan, él está en lo que es hoy Oriente Medio, en la isla de Patmos. O sea que Oriente quiere decir al este de Oriente Medio, es decir, el lejano Oriente. Y en el lejano Oriente entendemos milenariamente 3 culturas, 3 naciones. Tenemos China, tenemos Japón, tenemos Corea. Entonces la pregunta es, entre esas 3 naciones, ¿cuál es la que Dios preparó para que nazca este bebé con esa misión de Jesucristo para establecer el ideal de Dios en estos tiempos? China, como sabemos, es una nación incluso comunista, es decir, persigue a las personas religiosas, es una sociedad atea, obviamente no puede calificar. Japón tiene como religión principal el sintoísmo, con un 1% solamente cristianismo, y se ha caracterizado también por su fascismo y su persecución al cristianismo. O sea, de las 3 es Corea. Pero a su vez esta nación tiene que tener ciertos requisitos, tiene que tener ciertas condiciones. Uno de ellos es que tiene que haber tenido experiencias semejantes al corazón de Dios. Si ustedes analizan, y los invito a que hagan este estudio, la historia del pueblo de Corea sufrió persecuciones, sufrió invasiones, sufrió guerras sin haber atacado nunca a nadie 900 veces en 5.000 años de historia. Es decir, es un pueblo sufrido, un pueblo que desde su inicio ha sido el cruce de potencias y ha tenido que padecer tremendas injusticias. Es un pueblo que se refleja naturalmente con la situación de sufrimiento, que es el corazón de Dios desde el momento de la caída. Tiene que ser una tierra preparada por Dios donde estén en armonía las religiones. Porque si bien el Señor de la segunda venida lo hace sobre el fundamento del cristianismo, heredando la misión llamado por Jesucristo, es, como leíamos en el intervalo, Dios envió a su Hijo unigénito, ¿para quién? Para todos. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no solamente los israelitas, todo el que a Él crea, no se pierda, mas tenga su vida eterna. Entonces todas las religiones, si ustedes estudian, todas las religiones están esperando
esa segunda venida, ese mensajero que va a traer finalmente la paz duradera. La línea de frente entre Dios y Satanás, dice las Escrituras, en los últimos días. Y Corea es la única nación en el mundo. Dice en Lucas 17:37, allí donde estaré el cuerpo de Dios, estarán los buitres. Es la única nación en el mundo hoy en día que todavía está dividida. Y no solamente dividida, sino que tiene una parte norte que es comunista, que es antirreligiosa, que no permite ningún tipo, no solamente cristiana, ningún tipo de religión. Y está el sur donde está la libertad de culto y todas las religiones manifestadas. También tuvo que haber pasado un periodo de indemnización. ¿Por qué? El pueblo de Israel fue el primer pueblo elegido. Pasó un periodo de indemnización de ¿cuántos años? Muy bien, 400 años de sufrimiento. Siempre utilizando el número 40, no tuvimos tiempo de hablarlo, pero si vieron los videos, el 40 significa separación de Satanás. Fundamento de 4 posiciones por el número 10, que es el número de la perfección con Dios. El pueblo de Israel sufrió 400 años. El cristianismo, el pueblo cristiano o la segunda Israel, 400 años, más exactamente 392. Y el pueblo de Corea también tuvo que pasar un periodo de 40 años que va de 1905 a 1945 de preparación, de indemnización final para recibir al Señor la segunda venida. Quinto, profecías mesiánicas. Es decir, tiene que haber un registro documentado, sustancial, de que este es el pueblo, esta es la nación que Dios está preparando. Y Corea es la única nación que yo he encontrado, tiene claramente, 550 años atrás, una revelación que el Señor va a venir en esa tierra. Chongamnok se llama el libro. Es decir, esa es la nación que Dios ha preparado. Aquí está lo que yo les había comentado antes, muy rápidamente. La condición nacional de indemnidad. 400 años, el primer Israel de esclavitud en Egipto. Moisés es el que los libera. La segunda Israel, 400 años de persecución en Roma, centrado en Jesús. Y la tercera Israel, la dispensación basada en el número 40, como yo le dije, 40 años de indemnización bajo el dominio de Japón. Brutal dominio de persecución, especialmente a los cristianos, como preparación para la segunda venida. Las profecías mesiánicas, un poquito más de detalle, el Chongamnok, las revelaciones que los fundadores religiosos regresarían a Corea. Tercero, revelaciones y señales en los últimos días, como leemos en Hechos 2:17. Claras revelaciones de que Cristo vendrá a Corea. Incluso, no sé si ustedes lo escucharon aquí en Costa Rica, en el año 1988 apareció un predicador coreano que anunció incluso el día y la hora en que se iba a producir la segunda venida. ¿Escucharon eso? Entonces, incluso les dijeron, mire, si lo que usted está diciendo está faltando a la verdad con todas las personas y las expectativas, es tan grave que usted, si no se cumple, usted va a ir a prisión. Y así sucedió. El día y la hora que él anunciaba que se iba a producir la segunda venida, no se produjo. Él fue a prisión. Pero lo que sí había quedado claro, una vez más, alguien recibía la revelación que se iba a producir en esa tierra de Corea. Entonces la pregunta que me hizo ayer alguien por teléfono, ¿era alguno de ustedes? Que me llamó por teléfono, ¿y quién es? Porque el principio divino termina con el cómo, cuándo y dónde, pero no me explica bien quién es. ¿Alguno de ustedes llamó? ¿Era la persona que llamaba ayer? No. Entonces, ¿quién es la persona que nace con esa misión? Porque eso es otra cosa que tenemos que aclarar. A veces, sobre todo quienes hemos nacido en una familia católica, si nosotros estudiamos qué significa Mesías para el pueblo de Israel, al pueblo judío, ¿qué creen ustedes que están ellos esperando? ¿Hablaron alguna vez con un judío ustedes? ¿No? Yo los aliento a que hablen. Debe haber aquí, ¿no es cierto? También. Exactamente. Primero que nada, van a ser en la tierra. Pero no solamente eso.
¿Cuál es la expectativa de ellos? ¿Qué tipo de persona va a ser? Una familia rica, poderosa, que viene con trompeta, como un rey. Que viene como el rey de Israel. La concepción que ellos tienen del Mesías, primero, no es que viene Dios a la tierra. Ese es un concepto que se cultivó después en el cristianismo y sobre todo con la influencia del helenismo. El apóstol Pablo, que tenía la oportunidad de conocer y hablar en griego y sus conocimientos, pero desde el punto de vista del pueblo judío, están esperando a un hombre de carne y hueso. Ese es el Mesías, el ungido. El Mesías, el ungido, el que Dios elige para salvar a Israel. ¿Cómo va a salvar a Israel? Salvarlo del yugo del imperio romano. Están de nuevo bajo esclavitud. Entonces el Mesías va a venir a sentarse en el trono de David, con la espada. ¿Cómo fue David? Un rey político, un rey militar. No que volaba por ahí y que tocaba el pan y lo transformaba en algo especial y que... No. El concepto de Israel, del pueblo judío en el judaísmo, es que viene un hombre de carne y hueso. Lo que pasa es que viene con esa misión. Ese es el concepto original. Ahora, a veces se ha confundido a nosotros que hemos crecido en familias cristianas por este concepto de divinidad que va más allá de lo natural. Pero en esencia es lo mismo. ¿Jesucristo nació de quién? Vino volando del cielo. Cayó en un cohete de Marte o de alguna galaxia diciendo, yo soy el Mesías. No. De María, estuvo 9 meses en el vientre de una mujer o no. Una mujer sagrada, inmaculada, es otro tema. Pero estuvo dentro de una mujer o no. Sí, y nació como un bebé o no. Y lloraba o no lloraba. Comía, bebía, sí. Un ser humano que nace con esa misión. ¿Sí? Es importante entender eso porque a veces podemos tener confusión. Ahora, cuando él comienza a predicar, él comienza a mostrar el camino para establecer el reino de los cielos. Lo vimos en la conferencia del Mesías, la misión del Mesías, él es rechazado. Ese Hijo de Dios que nace con esa misión de establecer el ideal es rechazado, es crucificado y promete entonces que va a venir, como lo leímos antes, alguien con un nuevo nombre. Ese hombre, ese bebé que nació el 6 de enero de 1920, con la misión del tercer Adán, con la misión de establecer este mundo de paz, ¿cómo se llama? Sam Myung-moon. Nació en lo que hoy es Corea del Norte y cuando él tenía 15 años estaba orando profundamente en la montaña en Corea, le aparece Jesucristo revelándole su misión, su posición, su responsabilidad. Jesús le comienza a revelar muchas de las cosas que hemos visto durante el día de hoy, entre ellas que él no había venido a morir en una cruz como tradicionalmente el cristianismo había sostenido. Él vino a establecer el ideal de Dios en la tierra. Y que debido a que fue crucificado, hubo sufrimiento, hubo persecución y hubo una demora de 2000 años. Y que ahora estaban dadas las condiciones para que naciera algo con esa misión, alguien con esa misión y esa responsabilidad. Y tú eres el elegido. Tenía 15 años. ¿Alguien tiene 15 años acá? 16, 20. Imagínense. 20, bueno, la más joven. 18. Bueno, imagínate tú. Desaparece Jesucristo y te revela que tú tienes esa misión. ¿Fácil o difícil? Difícil. Nace con esa misión, nace con esa responsabilidad. Y hoy en día no tengo tiempo para ir en detalles, pero algún día me gustaría que ustedes conocieran en detalle todo lo que él ha sufrido toda su vida, porque como estaba profetizado en la Biblia, va a hallar fe sobre la tierra. Hubo mucha persecución, fue 6 veces preso, fue torturado. Esta mañana, si ustedes estaban aquí, estamos hablando de eso. Una vez fue tan torturado que lo tiraron y lo dieron por muerto. Había perdido la conciencia. En el año 1945, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, él comienza a enseñar, comienza a predicar. Así como comenzó Jesús, con algo chiquitito, y un grupo que originalmente, quienes debían recibir a Jesús, era el judaísmo, representado por el liderazgo mayor,
y sentarse, como dijimos, en el trono de David. Como él es rechazado, él comienza con un grupo de discípulos que no eran los preparados originalmente, pero tuvieron la humildad para creer en él. Esos pecadores, esos publicanos. De la misma manera, Samuel Moon comienza su ministerio con un grupito de jóvenes que creen en él. Comienza a expandirse el ministerio, no solamente en Corea, luego va a Japón, al resto de Asia, a Occidente, y de a poquito ha llegado a nuestros días, América Latina. Y yo alguien me preguntó en el intervalo, ¿cómo se sintió usted cuando escuchó esto? ¿Porque es fácil o difícil? Es difícil. Nadie puede decir que es fácil inmediatamente, porque uno tiene una concepción, sobre todo del mismo término Mesías, que en realidad no es original. Entonces a mí yo estaba sentado ahí donde estaban ustedes, y me dicen, estamos en el tiempo de la segunda venida. No hay problema con eso. Uno ve los paralelos históricos y dice, sí, y va a las iglesias y todo el mundo dice, estamos en los últimos días y viene, y el Señor viene, y los techos giratorios y los autos que tienen su techo corredizo, ¿sí? Está muy claro que estamos en los tiempos, que viene. Entonces eso no es el problema. ¿Qué van a hacer en la tierra? Hasta ahí yo también, está lógico, es bíblico, es científico, el ideal de Dios en la tierra, Dios creó sí, el hijo de María, está bien, hasta ahí no había problema. ¿Dónde? En Corea. Bueno, sí, está bien, o sea, se ve que es el Oriente, Dios siempre inspiró desde el punto de vista espiritual a personas del Oriente, así como desde el punto de vista científico a personas de Occidente. Perfecto. Se llama Sun Myung Moon. Ajá. Y encima me mostraron una foto. Y uno dice, pero no tiene ni barba ni pelo largo. Y cuando yo escuché al principio, me resultó difícil. Es decir, a nivel intelectual lo comprendí todo. Es lógico, es bíblico, es científico. ¿Quién puede negar todo lo que hemos estado escuchando? Y mucho más que no hemos tenido tiempo de hablar. Pero en mi corazón, poder sentir inmediatamente eso no fue fácil. ¿Me llevó a mí cuánto tiempo creen ustedes? ¿Un día, una semana o un mes? 6 meses. 6 meses. Y Dios me confirmó a mí que Él era el Señor de la segunda venida. Pero al principio me resultó muy difícil porque uno tenía un concepto determinado. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, es un paralelismo de lo que sucedió 2000 años atrás. Ustedes imagínense que son el pueblo de Israel, yo soy Jesús y que les anuncio que soy Pedro y les anuncio que está Jesús. ¿Fue fácil para el pueblo de Israel aceptar a Jesús? No. ¿Pero Jesús era el Hijo de Dios o no? Sí, absolutamente. Entonces llegó un momento en que yo llego a esta conclusión a través de un amigo que me dice, ok, puede ser muy difícil, pero hay 2 posibilidades. ¿Cuáles son esas 2 posibilidades, don Carlos? Que eso no es. ¿No es cierto? ¿O es o no es? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se encontraron con mucha gente en su vida que les dijo el Mesías está en la tierra? No, ¿no es cierto? ¿Debo ser el primero o uno de los primeros? Entonces yo le estoy diciendo, el Mesías nació, está en la tierra, Dios lo llamó a través de Jesucristo en 1935. Y les digo, tienen 2 posibilidades. O lo creen y lo sienten en su corazón o no. ¿Por qué? Porque o es o no es. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Cómo se iban a reconocer? Porque él habló de los falsos profetas. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Por sus frutos. La señal más clara que Jesús dijo, ¿saben cómo van a reconocer cuando es de Dios? Por sus frutos. No por lo que predican, no por lo que enseñan, sino por su vida. Y si ustedes analizan en detalle, lo que hoy no tenemos tiempo, en detalle su vida, no van a tener absolutamente ninguna duda que es de Dios. No solamente por las enseñanzas, sino por la vida. Y sobre todo la responsabilidad más grande que tiene es establecer el fundamento de los padres verdaderos, que es lo que se perdió en el comienzo de la historia.
Adán debería ser el reflejo total de la masculinidad de Dios, ¿sí? Adán debía haber sido uno con Dios, ser no solamente un hijo verdadero, sino un esposo verdadero y un padre verdadero. Eva debería haber reflejado ese aspecto femenino de Dios, como una hija verdadera, una esposa verdadera y una madre verdadera, uniéndose. Si nosotros hubiésemos tenido padres verdaderos, hoy en día estaríamos hablando de otras cosas. Eso se pierde. Debería haberse establecido 2000 años atrás. Tampoco fue recibido Jesús. Se posterga esta tercera providencia. Entonces la responsabilidad fundamental es establecer esa posición de padres verdaderos, que nos permite cortar con ese linaje, y me están haciendo señas que quedan 5 minutos. Léele esta última parte. Al igual que Jesucristo, el reverendo Moon por mucho tiempo mantuvo el secreto mesiánico. Recuerden que Jesús en un momento dado dice, no es el momento todavía adecuado, que querían salir a predicar. Te tienen que dar las condiciones. Siempre pidió a quienes lo quisieron seguir en el difícil camino de la realización de la voluntad de Dios, que estudiaran detenidamente sus enseñanzas y comprobaran la validez de su mensaje. E hizo especial énfasis en que oraran fervientemente y buscaran la confirmación y llegaran a la convicción y seguridad de que su mensaje viene de Dios. Y él en ningún momento dice, porque yo soy, y a mí me tienen que adorar, a mí me tienen que venerar, a mí me tienen... No, jamás. Yo hace 20 años que lo conozco, estuve con él hace 2 semanas. Jamás, al contrario. Él viene con la misión de conectarnos a nosotros sustancialmente con el linaje de Dios. Podemos tomar como el modelo, podemos tomar como el camino, pero no es el fin. Nuestro fin es la unidad absoluta con Dios. Poder aprender esos principios, ¿para qué? Dijimos al comienzo de la conferencia, ¿qué es lo que todos estamos buscando? La felicidad. ¿De qué manera podemos establecer sustancialmente la felicidad? Tenemos que aprender la fórmula, el camino. Él nos muestra claramente, paso a paso, aquellos de nosotros que quisimos conformar un matrimonio sólido y estable, centrado en Dios, ¿cómo lograrlo? Estaba compartiendo en el intervalo. Yo siempre que vengo de padres divorciados, mi padre era un mujeriego. Yo juré, el día que yo me case, me voy a casar para siempre con una mujer y voy a ser un esposo fiel. ¿Cómo lograrlo? El Padre nos enseña. ¿De qué manera lograr que nuestros hijos no se desvíen en esta sociedad tan caída y logren mantener su vida centrada en Dios? Ser hombres y mujeres de servicio a los demás, centrados en Dios. Él nos enseña. Porque algo fundamental, cuando una vez me preguntaron, ¿pero qué diferencia encuentras tú con la Iglesia Católica? Me preguntó una vez el representante del arzobispo de Corrientes. Yo le dije, porque Padre, hace 2000 años que domingo a domingo en la misa se dice lo mismo en esencia, no matar, no robar, no fornicar, no decir a la mujer del prójimo hay que hacer esto, hacer lo otro, pero mire cómo está la sociedad. O sea que sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que no hay que hacer, sin embargo, no hemos recibido una claridad de cómo lograrlo. Y aquí yo la encontré. Entonces, desde el mundo espiritual están esperando esta segunda venida, y todas las religiones están esperando esta segunda venida. Por eso el impacto más grande de este mensaje recibido desde el mundo espiritual es que confronta y desafía a líderes religiosos en la actualidad a verificar y pronunciarse sobre la validez de esta proclamación que se origina de los propios fundadores de esas mismas religiones que dichos líderes dicen representar. Entonces es el tiempo de esta segunda venida. Si ustedes hablan con los líderes de cada una de estas religiones, están esperando a ese unificador, están esperando a ese que viene con el mensaje sustancial de paz para toda la humanidad. Muchísimas gracias por su atención y debido al tiempo voy a tener que terminar.